La ansiedad se ha instalado en nuestras vidas como quien padece un resfriado. Todos, tarde o temprano, pasamos por ella, sin escapatoria. Algunas personas incluso conviven como si fuese parte de sí misma, incapaces de quitársela de encima y llegando esta a afectar en su día a día. La ansiedad ya no es una anécdota puntual, sino algo que se está convirtiendo en normal. ¿Hasta qué punto debemos normalizarlo? ¿Es verdad que hoy en día hay más ansiedad que antes? ¿Por qué la sentimos y qué podemos hacer para no sentirla o gestionarla? Quédate en este episodio en el que junto al invitado de hoy vamos a conocer todo lo que hay que saber sobre convivir con la ansiedad, desde entender el por qué la padecemos, cómo surge, los tipos que hay, cómo la debemos gestionar, hasta ofrecerte estrategias para controlarla, gestionarla y, mucho más importante, no dejar que te limite en ningún sentido. Tanto si padeces, has padecido o a veces crees sentir ansiedad, te doy la bienvenida a esta entrevista. Y hoy me acompaña Alex. Alex es psicólogo y lleva más de 10 años especializándose en el tratamiento de la ansiedad. Además, es fundador del centro Didioni, donde trabajan y tratan la ansiedad. ¿Cómo estás, Alex? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Centro Didoni, sin la I, que todo el mundo me la ponéis. Didioni. Es verdad, lo he escrito como muchísimas veces mal. Es raro, es raro, es No sé raro. por qué queda bien una I. ¿Sí, no? ¿El nombre tiene algún significado? No, es mi apellido, es mi Ah, apellido. Mi padre es italiano, sí, el apellido es Didoni. Dije, mira, Didoni, estoy seguro de que nadie se lo pone a nada. Entonces, nada, tiré por aquí por tema familiar. pues es original, sin duda. Sí, es diferente. La charla de hoy creo que es una charla importantísima porque la verdad es que el tema que vamos a tratar, la ansiedad, es el tema creo que protagonista de todas mis charlas con la gente que conozco y de la vida de hoy en día. No sé por qué en esta época que vivimos tengo la sensación que todo el mundo ha pasado o pasará algún problema relacionado con la ansiedad. Así que la primera pregunta que te vengo a hacer es, ¿qué tan cierto es que hoy en día hay más ansiedad que antes? ¿Es verdad eso? ¿A qué se debe? Vale, vale. A ver, bueno, antes de nada, gracias por permitirme estar aquí. La verdad que yo encantado siempre y más de poder hablar de ansiedad, que es algo que pues al final aquí en la clínica vemos a diario. A ver, yo creo que hay distintos factores, ¿no? En esto. Es decir, yo creo que sí que es verdad que hay como cada vez más estímulos, más dispositivos, más tecnología, más que al final lo que buscan es que tengamos como esa recompensa instantánea, ¿no? Y cuando nos adaptamos a esa recompensa instantánea, la buscamos constantemente y cuando no la tenemos, esto nos genera un malestar, ¿no? Es decir, creo que tenemos un entorno que nos facilita muchísimo el poder padecer ansiedad, ¿vale? Esto sí que es verdad. También creo que estamos en un momento en el que hablamos más de la ansiedad. Creo que hace años atrás, ¿no? Hablando ya de nuestros padres, por ejemplo, abuelos, el padecer ansiedad o quien padecía ansiedad se consideraba muchas veces pues una persona débil, ¿no? Mejor no decirlo, o mejor en ese momento era no decirlo para al final no quedar mal, no quedar como una persona débil, no quedar como una persona que no podía llevar a cabo las cosas que le tocaba llevar a cabo, ¿no? Como obligación. Entonces, creo que hay un punto de que a nivel cultural y social estamos permitiendo poder comunicar más acerca de la ansiedad, ¿no? Es decir, creo que estamos permitiéndonos poder hablar más, ya no solo de ansiedad, sino de salud mental. Y por lo tanto, por un lado creo que sí que hay más ansiedad ahora, pero por otro lado creo que también muchos casos que antes padecían ansiedad y no podían decirlo o no se atrevían a decirlo, ahora sí que tienen la posibilidad de poder hacerlo sabiendo que pues mucha gente se va a sentir identificada y sin tanto miedo como a lo mejor antes existía, ¿no? De poder comunicarlo. Sí que es verdad que también creo que llegamos a un punto, Bruna, de hablarlo demasiado. Es decir, yo desde mi punto de vista creo que la salud mental se merece el protagonismo, ¿no? Pero creo que el protagonismo que se le está dando en muchas ocasiones es disparatado. Creo que hay un punto en el que nos acaba causando más ansiedad el estar escuchando constantemente temas de ansiedad o de salud mental. Y que quizá nos confundimos y no siempre lo que sentimos es ansiedad, quizás son nervios, quizás es malestar Exacto. muy específico, pero claro, pues ahora que estamos hablando más del tema, sí que es verdad que ponemos quizá demasiadas etiquetas a lo que sentimos y al final somos personas y no podemos pretender estar siempre 100%. Exacto. ¿Crees que todo el mundo en algún momento de su vida padecerá ansiedad?
Pues mira, te diría que creo que la ansiedad es algo que todo el mundo en algún momento tendrá, ¿no? Lo que pasa es que sí que tenemos que diferenciar entre una ansiedad disfuncional y una ansiedad que no lo es, ¿no? Lo que se conoce como ansiedad desadaptativa o una ansiedad adaptativa. Es decir, hay situaciones donde necesitamos de la ansiedad para poder afrontarlas, ¿vale? Entonces, la ansiedad al final no deja de ser algo que me permite detectar un peligro y, por lo tanto, al detectar ese peligro, que mi cuerpo reaccione de una forma para intentar defenderme, ¿no? Me lo invento. Qué sé, yo voy siempre como un ejemplo, ¿eh? Pero es el mismo siempre y creo que es muy sencillo. Si yo voy por la calle y veo que de repente viene un perro, por ejemplo, a Ujú. morderme, ¿no? Con cara de pocos amigos, pues lo más seguro es que mi mente al final interprete esa situación como peligrosa, ¿no? Entonces ahí aparece ya la ansiedad, es decir, aparece una reacción de ansiedad donde mi cuerpo lo que busca es, en ese momento, sobrevivir, ¿vale? Porque la ansiedad, el objetivo último de la ansiedad es que podamos sobrevivir ante cualquier situación. Entonces, si mi ansiedad piensa mal ante esa situación, lo que me va a permitir es poder reaccionar, ¿vale? Entonces aparece la ansiedad para que yo pueda reaccionar y que esa reacción al final me lleve a una supervivencia, ¿vale? Me lleve a no sufrir un dolor, por ejemplo. Que realmente la ansiedad bien tratada no es mala, ¿no? Nos ayuda a protegernos. No, es que es necesaria. Es decir, tener ansiedad en momentos donde la necesitamos es necesaria. Yo siempre digo, tener ansiedad cuando toca está bien. Tener ansiedad de una forma excesiva cuando no toca, entonces es un problema, ¿vale? Pero la ansiedad al final está para algo, está como cualquier otra emoción y la necesitamos para poder hacer frente a situaciones. Es que la necesitamos porque al final una de las cosas que tiene la ansiedad, Bruna, que es súper importante, es que nos permite actuar en vez de pensar, ¿no? ¿Qué quiero decir? Cuando, por ejemplo, a mí me viene el perro a morder, yo no quiero tener que pensar, vale, ¿qué posibilidades tengo, qué hago, qué no hago? Porque todo ese perro ya me ha mordido. Lo que yo necesito es que mi cuerpo actúe. Y entonces actúa de una forma instintiva. Oye, veo que el perro viene a morderme, pues lo primero que hace es coger y salir disparado. O salto encima de algo para que no me muerda. Entonces, la ansiedad tiene ese propósito, que yo pueda sobrevivir. Y la ansiedad nos permite actuar de una forma adecuada ante peligros reales. El problema es cuando esta ansiedad aparece ante peligros que ya decimos, pues peligros imaginarios, ¿no? Peligros que aún no han pasado o que pueden pasar en un futuro, pero que aún no está al momento. Entonces estoy ya sufriendo, le doy vueltas a la cabeza, me aparece sintomatología corporal, ¿no? Todo esto, al final, pues acaba suponiendo esa ansiedad que consideramos o que se le dice ansiedad desadaptativa, ¿vale? Pero sí, todo el mundo va a tener. En algún momento debería tener todo el mundo. Hablando de tipos de ansiedad que has comentado esta última, ¿qué tipos hay? ¿Están diferenciados o no? ¿Es lo mismo? ¿Cómo va el tema? Sí, mira, yo te digo, porque esta pregunta creo que es muy interesante. Es decir, la ansiedad al final se puede manifestar de muchísimas formas. Pero sí que es verdad que muchas veces con la ansiedad lo que aparece son los típicos síntomas, ¿no? Los síntomas de palpitaciones, síntomas de que me cuesta respirar, síntomas de que se me cierra el apetito, síntomas de sudoración. Hay muchísimos síntomas. Pero sí que es verdad que aunque los síntomas sean los mismos, normalmente o en muchas ocasiones se da ante distintos contextos, ¿no? Ante distintas situaciones. Es decir, habrá la persona que, por ejemplo, le aparezcan estos síntomas cuando tiene que hablar en público. Habrá la persona que le aparecen estos síntomas cuando se tiene que hacer una analítica, ¿no? El del público es una cosa que le pasa, vamos, a la gran mayoría de gente que tiene que hablar en público le aparecen, ¿no? Es decir, realmente a muchísima gente. Sí, sí. Claro, entonces, cuando hablamos de ansiedad, hablamos de que los síntomas pueden ser muy similares, pero se le pone una etiqueta u otra, por así decirlo, según el contexto en el que se da, ¿vale? Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de ese miedo a la hora de hablar en público, pues estaríamos hablando de lo que se conoce como fobia social, ¿no? O ansiedad social. Cuando, por ejemplo, hablamos de que esa sintomatología aparece pues ante una situación de analítica, pues es fobia a la sangre, a las agujas, etcétera. Cuando me aparece porque de repente tengo que subir al transporte público y no me atrevo, pues muchas veces se le pone el nombre de agorafobia, ¿no? Agorafobia con ataques de pánico, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de ansiedad, por así decirlo, pero sobre todo depende de un tipo o de otro, o una etiqueta, según el lugar, el contexto en el que se esté dando. Según la causa, ¿no? Exacto, exacto, según la causa de la ansiedad, es decir, dónde, en qué lugar se produce. No sé si existe, pero a mí me ha pasado que pienso concretamente en un tipo de situaciones como que ya pienso catastróficamente. O sea, no ha ocurrido nada. Por ejemplo, estoy conociendo a una persona, me ha dicho hola en un chat y yo ya pienso, es muy seco conmigo, ya no le gusto, y el pobre chico quizá me ha dicho hola porque no sabe qué decir más o cualquier cosa. En mi cabeza ya sé por qué me ha dicho hola y sin un punto, sin un corazón, sin nada. Eso es síntoma de ansiedad, ¿no? Claro, claro. Es decir, podría ser un síntoma de ansiedad porque al fin y al cabo piensa una cosa. Piensa que si cuando yo tengo ansiedad lo que busca mi cuerpo, mi mente es sobrevivir, ¿vale? Para intentar sobrevivir, lo que necesito es pensar mal. Es decir, necesito pensar mal del perro para sobrevivir.
Necesito pensar mal de que cuando, una cosa que hacemos todos, ¿no? Tú sales a la calle y si tienes que cruzar una calle, miras a un lado, miras al otro, incluso a lo mejor miras dos veces. ¿Por qué? Porque necesito asegurarme de que no me va a venir un coche o algo y me va a atropellar, porque me va a hacer daño. Entonces, si yo lo que necesito es pensar mal para sobrevivir, en esos contextos lo podemos entender muy bien, pero cuando yo tengo ansiedad a nivel de relaciones, por ejemplo, pues lo que va a pasar es que voy a pensar mal constantemente de esa situación, voy a ver cosas donde a lo mejor realmente o las voy a interpretar de una forma diferente a lo que se está dando, me está diciendo hola, ostras, y es que me ha puesto hola, no me ha puesto el guiño o no me ha puesto la carita sonriente y eso ya significa, claro, entonces, Muerte. claro, entonces tu mente lo que busca es protegerte ante esa situación. ¿Vale? Busca protegerte, busca que sobrevivas, busca que algo no te haga daño, pero el problema es cuando nos protege demasiado. Yo siempre digo que una protección está muy bien, pero una protección excesiva acaba siendo un problema, ¿vale? Entonces nuestra mente acaba siendo, tú imagínate que tú tienes una amistad y esta amistad te dice, ay, mira lo que me ha dicho este chico. Y tú le empiezas, uy, mira cómo te lo ha dicho, que te lo ha dicho mal, que te lo ha dicho a secas, que creo que, uy, estará conociendo a otra persona. Dices, ostras, pues esto es lo mismo que hacemos con nosotros. Nos machacamos constantemente, ¿vale? Entonces hemos de enseñarle a ese sistema nervioso, a esa mente, que no hace falta protegerme en estas situaciones, que puedo estar bien sin la necesidad de protegerme. ¿Vale? Pero es normal, sí, sí, es algo común. Además, creo que el hecho de imaginarte estas cosas al final se cumplen y tú piensas, ¿ves? Es que tenía razón. Una profecía autocumplida, no sé cómo se llama exactamente el término, pero estás proyectando como una idea falsa, pero al final se acaba volviendo verdadera. Ahí está, esto es súper importante, ¿no? Es el hecho de decir, oye, estoy pensando esto, claro, si yo estoy pensando esto, me pongo a la defensiva. Y entonces lo que voy a intentar es protegerme. Lo que voy a intentar es, vale, voy a coger yo distancia, porque si cojo distancia, pues me hará menos daño. Pero no me doy cuenta de que esto, claro, también puede provocar que la otra persona diga, oye, pero si yo le he saludado, he hecho el esfuerzo de saludarle y quiero saludarle y encima me responde así, entonces ya empezáis con una base de comunicación increíble, ¿no? De decir, ostras, yo me distancio, la otra persona se me pone borde, me distancio yo también, y es que, ves, no estamos hechos el uno para el otro, o no teníamos que conocernos, y dices, bueno, a ver, es que a lo mejor la base no ha estado bien ya, ¿no? Porque el sentirte así, el padecer ansiedad, te lleva a ponerte muy a la defensiva ante las cosas, ¿no? Porque tú me dices una cosa y yo la interpreto de una forma diferente, lo cual también es importante entender cómo se siente la otra persona para saber que lo que le voy a decir le va a sentar de una manera o de otra. Pero lo que tampoco podemos pretender es que si yo soy una persona que tiene ansiedad, la otra persona esté constantemente alerta de cómo yo estoy para saber cómo decirme las cosas, porque al final lo que acaba pasando, Bruna, es que es la otra persona la que acaba padeciendo ansiedad en la relación y dices, ostras, los dos con ansiedad, ¿no? Entonces, hay una parte de que se acaba como generando ese resultado, pero porque no ha habido un buen, por así decirlo, un buen comportamiento, un buen entendimiento por ambas partes y por lo tanto se acaba dando ese resultado de, bueno, ves cómo al final no nos teníamos que conocer o al final la cosa ha acabado mal y se acaba como cumpliendo, ¿no? Eso que se dice de la profecía autocumplida, que lo decías muy bien, pues se acaba dando muchas veces. Claro, porque al final no estamos conociéndonos desde nuestro 100%, desde nuestra seguridad, desde nuestro yo. Estamos ya empezando Exacto, de una manera, o sea, realmente no somos nosotros. exacto, exacto. Os estáis conociendo desde la ansiedad, que ese es el problema muchas veces, que nos conocemos desde la ansiedad. Muchas veces pasa una cosa, Bruna, y es que cuando dos personas se conocen desde la ansiedad y una de ellas, por ejemplo, decide hacer un tratamiento psicológico porque dice, oye, vivo con ansiedad y yo quiero dejar de estar así, ostras, esa persona que hace un trabajo psicológico genera tal cambio que a la otra persona le genera como miedo, porque de repente dice la otra persona, hostia, es como que ya no me necesita para estas cosas, ¿no? O sea, hay como una rotura del tipo de relación, del tipo de apego que se estaba generando entre ellos, y entonces la otra persona incluso se asusta. Y las personas, yo siempre les digo a la gente, cuando hayas mejorado estas cosas, no te extrañe que haya gente de tu alrededor que te diga, ya no eres la misma de antes, ya no actúas como antes, ya no me ayudas como antes, ya no solo a nivel de relación de pareja, sino de amistades. Lo que pasa es que se había generado un tipo de apego, un tipo de relación desde la ansiedad, lo cual tampoco era saludable, pero existía un equilibrio. Es decir, os habíais conocido así y ya está. ¿Vale? Pero cuando hay ese cambio, a la otra persona también le trastoca un poco. Entonces la otra persona necesita acompañarte para que os podáis entender y generar la relación desde ese nuevo punto. Y ves la vida desde otra perspectiva totalmente diferente. Claro, tú imagínate vivir la vida y verla sin la necesidad de estar protegiéndote todo el rato, sabiendo que sales a la calle y bueno, sales bien, no debe pasar nada, que tengo que hablar delante del público y bueno, aunque estoy nervioso, pues puedo hacerlo, no me van a morder. Es decir, es una tranquilidad. Estar todo el día, hay gente que se adapta a vivir en ese estado de alerta y en ese estado de miedo. Y es una pena porque al final la vida, o sea, se puede ver de una forma diferente. Hablando de esto, ¿existe la ansiedad crónica? ¿Hay gente que vive con ansiedad
24/7. Sí, es decir, la ansiedad se puede dar de muchas formas, ¿vale? Hay gente que le da ansiedad únicamente en un momento determinado, como lo que decíamos, me tengo que hacer una analítica, pues nada, me pongo ansioso durante unos días antes de la analítica, pero me la hago una vez al año. Bueno, pues ya está, no pasa nada. Pero hay gente que vive en un estado de lo que se conoce como una ansiedad generalizada. Una ansiedad generalizada, incluso ya no solo en la ansiedad generalizada, sino pues personas que, por ejemplo, padecen o han padecido algún ataque de ansiedad, algún ataque de pánico, lo pasan tan sumamente mal durante el ataque de pánico que se dice que tienen miedo al miedo. Lo pasan tan mal durante el ataque de pánico, tienen tanto miedo, que tienen miedo entonces de volver a vivir lo mismo. Y están todo el día alerta de si les aparece, si no les aparece, si les viene el síntoma, si no les viene el síntoma. Entonces, ¿qué pasa? Que están todo el día en un estado de alerta, todo el día con la ansiedad encima y acaba siendo agotador y acaba provocando en ocasiones, pues ya no solo problemas psicológicos, sino a nivel de salud mental, como por ejemplo hay gente que empieza con una ansiedad y claro, dejan de hacer tantas cosas por miedo a que les pase algo que acaban cayendo, por ejemplo, en una pequeña depresión o en un estado de ánimo que no es el deprimido, que no es el que, bueno, el que tenían antes, ¿no? Entonces, es como que a veces se miran y dicen, ostras, es que no me identifico yo con esta persona porque yo era muy diferente antes. Entonces, sí que hay gente que vive con ese estado de ansiedad constante, pero sobre todo es por el miedo a que no les vuelva a pasar, el miedo a no volver a sentir esa sintomatología. Y el problema, ¿sabes cuál es? Que como la intentan controlar tanto, la acaban encontrando y ¡pum! Se vuelven a disparar otra vez. Y entonces otra vez, ¿ves cómo me tenía que pasar? Y dices, ostras, que a lo mejor el problema está en intentar el control todo el rato. Es un ciclo vicioso. Sí, total. Es un ciclo muy tóxico. Es un ciclo muy tóxico cuando padecemos ansiedad. ¿Qué se siente cuando tienes ansiedad? ¿Qué síntomas hay? Al final, cuando tú tienes ansiedad, los síntomas pueden ser de distintos tipos, ¿vale? Los más comunes serían los típicos síntomas físicos, ¿no? Como por ejemplo taquicardias, como por ejemplo sudoración, temblores, lo típico de tengo que hablar en público y me tiembla la voz, ¿sabes? Lo típico que dices, ostras, la gente me dice que no se me notaba, pero yo por dentro me notaba que me temblaba todo, ¿no? Debilidad en las piernas muchas veces por decir, ostras, que tengo mucho miedo de hacer esto. Entonces, estos serían un poco los síntomas físicos, pero luego hay también otros síntomas, ¿no? Que serían los síntomas, por ejemplo, cognitivos, que los síntomas cognitivos nos dirigiríamos un poco ya, Bruna, a que pues mucha gente cuando padece ansiedad me dice, Alex, es que no me concentro, es que no presto atención, es que no soy capaz de memorizar. Y yo les digo, una cosa siempre les pongo ejemplos, porque una parte de la ansiedad muy importante es entender qué te está pasando. Yo les digo, si tú vas por la calle y te viene un león por detrás, aunque estés haciendo lo que más te gusta de este mundo, no te importa memorizar nada. En ese momento lo que quieres es escaparte. El tema es este, el tema es que si yo estoy en un momento de ansiedad donde mi cuerpo lo que quiere es que yo sobreviva, le da igual memorizar, le da igual prestar atención, le da igual concentrarse. Solo quiere estar focalizado en el peligro por si pasa alguna cosa. Entonces, aparecen estos síntomas cognitivos también y luego también hay otros síntomas que serían un poco los síntomas más sociales, ¿no? Los síntomas sociales es dejo de quedar con gente, dejo de hacer cosas, me quito actividades del día a día y entonces nos vamos encerrando cada vez más, lo cual pues hay mucha gente que lo que le acaba pasando es que de ser una persona a lo mejor incluso extrovertida y que le gusta hacer cosas, se encierran y se acaban quedando en casa e incluso llegan a no salir. Hay mucha sintomatología, yo te digo estas, pero Bruna, hay síntomas, es decir, a cada persona le da miedo unos síntomas diferentes, es un mundo enorme, sí, sí, A mí me ha pasado esto de los temblores en las manos. sí, súper común. Pero un síntoma que me ha sorprendido mucho, estoy cenando tranquilamente y me viene, no sé si es síntoma, ¿eh? Pero es como un nerviosismo, pero no es un nerviosismo de estoy nerviosa. Es como una angustia aquí en el pecho. En la boca del estómago, muchas veces cuando se padece ansiedad, muchas veces lo que la gente dice es, ostras, que noto como una opresión aquí o que se me cierra la boca del estómago, ¿no? Como si sintiese algo, es decir, puede ser, podría ser un síntoma perfectamente. Te cuento mi estrategia y luego nos cuentas qué estrategias podemos utilizar cuando sintamos estas cositas. Vale, mi estrategia es, me imagino que es algo físico de verdad, que tengo una bolita ahí de energía, entonces me la imagino subiendo y hago ver que la siento subiendo, se me va por los brazos y me sale, y me la sacudo y me la quito de encima. No sé si es una imaginación mía, pero creo que me funciona. Pero es que fíjate una cosa, tú me dices, ¿qué estrategias podríamos utilizar, ¿no? Que querrás que lo comentemos. Fíjate que al final yo no tengo como unas estrategias fijas que diga, vale, se tiene que hacer esto, se tiene que hacer lo otro. ¿Sabes por qué, Bruna? Porque a ti te funciona esto, ¿verdad? Te relaja, te tranquiliza un poquito. Sí. Si te funciona, sigue por aquí.
Es decir, es que no hay unas herramientas fijas que digamos, es que esto, no, porque depende mucho también de cómo lo interprete la persona, de cómo lo entienda la persona y de que si tiene alguna situación donde le ha funcionado, pues lo más seguro es que sea más fácil que le siga funcionando esto. Por eso muchas veces sale muy con cuidado a nivel de redes sociales, ¿no? De personas que dicen, oye, es que yo tengo ansiedad, tengo malestar, y entonces la gente le dice, bueno, pues respira, pues haz relajación, pues haz yoga, pues no sabes cuánta gente nos ha llegado a la clínica diciéndonos, es que yo me he visto todos los vídeos, es que empiezo a respirar, empiezo a hacer relajaciones, empiezo a hacer yoga y es que me pongo más nervioso o más nerviosa. ¿Por qué? Porque a esa persona pues no le funciona, ya está. Y habrá otras personas que les irá súper bien. Pero yo siempre me baso mucho en, vale, tienes este problema. ¿Qué has intentado hasta el momento? ¿Qué cosas te han funcionado? ¿Qué cosas no te han funcionado? Y a partir de aquí introducimos nuevas herramientas. Pero hay gente que, bueno, pues no hay, por así decirlo, como una estrategia marcada. Sí que hay cosas que se pueden hacer, ¿eh? Sí que hay cosas que dices, bueno, si haces esto, pues más o menos estás haciendo, por así decirlo, lo correcto y estás yendo en buena dirección. Pero no hay como una estrategia marcada de vamos a hacer esto, esto, esto y esto, y a partir de aquí vas a estar súper bien. Hay un proceso y cada uno lo pasa a su manera, y al final la parte psicológica, lo bonito, muchas veces es la parte creativa, ¿no? De decir, oye, yo sé que queremos llegar aquí, pero ¿cómo puede llegar esta persona aquí? Puede llegar, por ejemplo, con imágenes, puede llegar más con sonidos, puede llegar más a través del tacto, puede llegar más a través de exponerse. Pues aquí ya depende un poquito de cómo sea esa persona y lo que le funciona y buscar una parte creativa también, que es una parte que es de lo que más a mí me gusta, ¿no? La creatividad en todo esto. Bueno, claro, de tantas personas, tantas ansiedades, tantas estrategias para superarla. Total, total. ¿Tú tienes ansiedad? Guau, yo he tenido ansiedad, es decir, yo he tenido una ansiedad fuerte, ¿eh? Yo siempre lo digo, yo creo que soy capaz también de empatizar muy bien con lo que es la ansiedad porque yo he vivido algún ataque de pánico, el ataque de pánico la verdad que se pasa súper mal, te deja una sensación días posteriores, semanas y meses de me está pasando algo, ¿no? Porque muchas veces una de las cosas más comunes cuando tú padeces un ataque de pánico, ¿no? Es el miedo a o me estoy volviendo loco, o me estoy muriendo, o estoy perdiendo el control, ¿vale? Entonces, no hay nada peor que pensar que te estás muriendo o que te estás volviendo loco, porque la locura es algo que tenemos asociado a algo, vamos, malísimo, y el estarnos muriendo ya ni te cuento, ¿no? Entonces, yo cuando me acuerdo que cuando tuve ataques de pánico, yo estaba en un estado de decir, hostia, es que tenía miedo diariamente de estar perdiendo la cabeza, ¿sabes? De cualquier cosa era, se me está yendo la cabeza, estoy perdiendo el control y yo pensaba, ¿y ahora mi familia qué? Pobre, que se me van a tener que estar cuidando, ¿sabes? Entonces, realmente es muy sufrido y a día de hoy podría decir que puedo tener ansiedad, pero la gestiono bien. Es decir, es una ansiedad más de, oye Alex, estás con muchas cosas, necesitas organizar, necesitas priorizar. Entonces sé que cuando yo cojo y organizo, priorizo y hago una serie de cosas que a mí me funcionan, pues entonces en ese momento bajo las revoluciones. Pero he tenido que conocer muy bien cómo es mi ansiedad para ello. Tener ansiedad puntualmente no es algo catastrófico, es algo normal que entiendo que forma parte del ser humano y el tener mejores o peores días. Lo que para mí antes era miedo, ¿no? Ahora es más, y yo siempre lo digo a los pacientes, ¿no? Lo que para ti al principio es miedo, al final esa ansiedad es una señal de que algo tiene que cambiar. Es decir, es una señal de, oye, vas demasiado a tope, tienes que cambiar alguna cosa, tienes que frenar, o sea, que aprendes a jugar un poquito con ella y al final te la tomas más como tu amiga, ¿no? Que como tu enemiga, que muchas veces cuando padecemos ansiedad por primera vez y no sabemos lo que es, lo que intentamos es sacárnosla de encima y llega un punto en que dices, no, no, es que prefiero que vengas cuando tienes que venir, porque es como una señal para mí, para darme cuenta de que necesito bajar revoluciones, por ejemplo. O sea que yo siempre digo, ¿no? Que la ansiedad cuando nos la intentamos sacar de encima, la vivimos como esa enemiga, ¿no? Y cuando se acerca, de alguna manera lo que queremos es, no, yo me la quiero sacar y siempre nos la estamos sacando, ¿no? Entonces eso acaba provocando que la ansiedad cada vez sea mayor porque la voy evitando, evitando, evitando. El día que viene, ¡buah! Me da una sensación de muchísimo miedo, ¿no? Pero cuando empiezas a trabajar con ella y empiezas a entenderla y le permites estar contigo, ¿no? Le permites aparecer, le permites estar, no intentas sacarla de encima, te das cuenta de que tu cuerpo ya no reacciona tanto como desde el miedo, porque al final si tú le permites estar, tu cuerpo no te tiene que proteger, por así decirlo, ¿vale? Porque le estás permitiendo estar. Entonces, bueno, hay una parte del trabajo que va muy dirigida a esto. No solo que te acompañe, sino tomarla como si fuese tu amiga, ¿no? Y tomarlo como una señal, más que algo malo. Sí, fíjate, Bruna, que al final, yo siempre lo digo, con la ansiedad, y con la ansiedad no es diferente a todo lo demás.
Si yo, pongamos el ejemplo del perro, otra vez, ¿vale? Si yo cojo y constantemente, un día, imagínate que tengo una mala situación con un perro, ¿vale? Y un perro me muerde. Depende de cómo yo reaccione desde ese momento, esa situación me va a afectar más o menos, o me va a afectar de una forma o de otra, ¿vale? Si yo a partir de ese momento empiezo a evitar todos los perros, lo que va a pasar es que yo cada vez voy a tener más miedo a los perros. Lo mismo pasa con la ansiedad. Si yo cada vez que me aparece la ansiedad, lo primero que digo, hoy qué miedo que tengo, y me lo intento sacar de encima, me distraigo con algo, me voy a hacer alguna cosa o lo que sea, lo que va a pasar es que yo voy a acabar asociando cada vez más esa sintomatología con algo que realmente es peligroso para mí, igual que el perro, ¿vale? Entonces, claro, fíjate que al final llega un punto en el que como lo evito tantas veces, tu mente, tu sistema nervioso lo que dice, oye, Bruna, no te preocupes, que en el momento en que aparezca la sintomatología, ya te aviso yo, ¿sabes? Entonces llega un punto en el que tu cuerpo lo único que hace es reaccionar a eso que has evitado durante tanto tiempo y reacciona desde la alerta, desde la supervivencia. Y entonces es cuando te aparece esa sintomatología de golpe que dices, hostia, es que yo estaba bien y de repente me ha venido encima. Al final, ¿cómo acabas trabajando ese miedo al perro? Pues bueno, pues llega un día en que cuando te aparece un chihuahua, pues dices, va, voy a permitirle a ver acercarse un poquito y luego vas pasando, te vas exponiendo poco a poco. Pues con la ansiedad pasa lo mismo. Si yo la estoy evitando constantemente, el miedo va a hacer más grande y si yo le permito poco a poco estar conmigo, de alguna manera yo siempre digo lo mismo, te la haces un poquito tu amiga y entonces en ese momento es cuando tu cuerpo deja de reaccionar desde la alerta porque le estás permitiendo estar. Aceptarla y también saber un poco de dónde viene, ¿no? Porque si, volviendo al ejemplo de tu perro, si tú sabes identificarlo, ves el perro y dices, vale, ahora voy a sentir un poco más de nervios, me va a dar un poco más de miedo esto, por experiencias que he tenido, por lo que sea, pero es un perro, no todos los perros muerden ni te van a hacer daño. Entonces, en el momento que tú identificas la causa, también estás como controlando o aceptando esa realidad y manteniendo la calma. Exacto, pero hay un tema importante. Conocer la causa no te soluciona el problema, ¿vale? Es decir, ¿Vale? conocer la causa es importante, porque entonces tomo conciencia de que yo ante ese estímulo reacciono de una forma o de otra. Pero aunque yo lo conozca, si yo luego no hago nada, el miedo va a seguir estando. Por mucho que tú sepas, oye, a mí lo que me da miedo son los perros. Eso no te va a solucionar absolutamente nada. Lo importante es, vale, ante un perro yo reacciono de esta forma. Y reacciono de una forma automática, es decir, incluso ni lo decido reaccionar así. Entonces, ¿qué puedo hacer yo desde ese punto para provocar que mi cuerpo deje de reaccionar de esta forma ante el perro? Entonces es lo que digo, hay una aceptación, pero cuando hablamos de aceptación, muchas veces para mí el error es pensar que la aceptación es algo pasivo, ¿vale? La aceptación es activa. Tú tienes que hacer algo para aceptar. Yo para poder aceptar ese perro, no lo puedo aceptar y decir, bueno, no voy a hacer nada, lo acepto y ya está. No, lo acepto, pero a lo mejor me tengo que acercar al perro. A lo mejor le tengo que permitir estar encima mío, a lo mejor le tengo que permitir darme un lametazo, a lo mejor le tengo que permitir muchas cosas y allí estoy teniendo una aceptación, pero de una forma activa, ¿vale? Le estoy permitiendo estar. Entonces, la aceptación es muy importante de una forma activa. Conocer el por qué me siento así o qué es lo que me hace sentir así es muy importante, pero no te va a solucionar el problema. El problema lo soluciona el poner una solución. Es decir, yo pongo un ejemplo también. Yo puedo estar resfriado. Conocer que estoy resfriado no me soluciona el problema. Me lo soluciona luego hacer lo que tenga que hacer, ¿vale? Me puedo tomar algo, puedo lo que sea, pero necesito hacer algo luego para poder solucionarlo. No solo teoría, sino práctica también. Exacto. Es que es súper importante, ¿eh? ¿Cuánta práctica? ¿Crees que la ansiedad es un problema que cuesta solucionar? Hay casos y casos, pero considero que muchos de los casos no son difíciles de solucionar. Es decir, el problema está en que cuando padecemos ansiedad intentamos solucionar las cosas de una forma errónea. Lo intentamos solucionar como por ejemplo el estrés. Tengo estrés, hago respiraciones, me relajo, me voy de vacaciones o lo que sea y me calmo. Pero la ansiedad funciona diferente. La ansiedad funciona desde otro nivel, por así decirlo. ¿Vale? Entonces, lo que te sirve para el estrés muchas veces no te servirá para la ansiedad. ¿Qué pasa? Que como aplicamos las mismas herramientas, no nos damos cuenta de que sin querer lo que estoy provocando es que esas propias herramientas sigan manteniendo la ansiedad. Entonces, muchas veces hay personas que viven con ansiedad durante muchísimo tiempo y no se dan cuenta de que es porque han aplicado herramientas erróneas, ¿no? Por así decirlo. Entonces te dicen, claro, es que yo he hecho de todo. Y dices, claro, de todo, pero desde el sentido común, por así decirlo. Desde lo que harías desde el sentido común, que el estrés funciona muy desde el sentido común, ¿no? Pero la ansiedad funciona desde un nivel diferente. La ansiedad es muy irracional muchas veces. El por qué yo de repente, cuando tengo un ataque de pánico, empiezo a tener miedo todo el día. Es muy irracional. Lo he podido pasar mal, pero ¿por qué realmente yo me estoy sintiendo así ahora? Y eso no me lo va a solucionar una respiración seguramente, o no me lo va a solucionar un ejercicio de relajación. Necesito trabajar ese miedo que tengo a los síntomas corporales. Y eso desde el sentido común no sabemos cómo hacerlo, pero no sabemos porque no nos han enseñado y no sabemos porque al final pues también para ello hay especialistas que se dedican a esto, ¿no? Pero
muchas veces se ha de trabajar de una forma muy diferente. Cuando la ansiedad la intentamos trabajar desde el sentido común, acaba siendo un problema o incluso, Bruna, acaban habiendo tratamientos que se alargan porque intentas ir a buscar la causa del problema, ¿no? Hay muchos tratamientos que cuando se trabaja la ansiedad, lo primero que hace el profesional o la profesional, que hay mucha gente que le funciona, ¿eh? Empiezan a ir atrás, ¿no? En su historia de vida y vamos a repasarlo todo. Y vamos a repasar las cosas que han pasado. Lo cual tiene una importancia, pero es lo que decíamos. Ir hacia atrás, aunque lleguemos al momento preciso, ¿me va a solucionar el problema? ¿O lo que necesita esa persona ahora mismo es dejar de sentirse en una cárcel, que es la cárcel de la ansiedad? Y yo trabajo de una forma un poquito diferente a lo que normalmente se trabaja a nivel de ansiedad o lo que muchos profesionales trabajan, ¿no? Vuelvo a repetir que muchas veces lo que yo pueda trabajar funciona y hay otras veces en que no, ¿eh? Igual que cualquier tipo de terapia. Pero sí que es verdad que es un poquito esta dirección, ¿no? El hecho de Ujú. que yo, por ejemplo, una de las cosas, de los valores de mi tratamiento es, vamos a trabajar inicialmente lo que más te está limitando y luego, si quieres, trabajamos otros aspectos. Pero vamos a trabajar inicialmente porque, no sé si tú has padecido ansiedad, Bruna, pero cuando tienes ansiedad, al final uno de los problemas más grandes es que te sientes súper limitado, te sientes como en una cárcel, ¿no? Entonces lo que la persona quiere es, yo quiero dejar de sentirme así. Y para dejar de sentirte así muchas veces no hace falta irnos a buscar la causa exacta que ha provocado esta situación, porque también es muy difícil encontrarlo. Al final es como una suma de muchísimas cosas. Es una suma de muchísimas situaciones que has vivido a lo largo de tu vida y eres incapaz de acordarte de todo, ¿no? Entonces, bueno, para mí trabajar el miedo y la limitación inicialmente es lo más importante. Ya ves que me voy por las ramas, ¿eh? Es decir, me has empezado a preguntar algo No, no, y yo os he ido a explicando. mí me encanta, hombre, claro, así aprendes mucho más, no, no, mucho mejor. ¿Cuándo crees que tendríamos que consultar a un especialista? Para mí, cuando la ansiedad ya se vuelve desadaptativa, es decir, a ver, primeramente, creo que todos podamos entender cómo funciona la ansiedad es importante, aunque sea en una charla, ¿no? De decir, oye, la ansiedad es esto, la ansiedad funciona de esta manera, nos da mucha tranquilidad. El saber que cuando me aparece esta ansiedad no es algo malo, sino que es como un aviso de mi cuerpo. Eso da mucha tranquilidad. Pero a nivel individual, pues creo que es importante en el momento en que te das cuenta de que te empieza a limitar a la hora de hacer cosas. Creo que el momento en el que tú ya empiezas a darle demasiadas vueltas a la cabeza de hago esto, no hago esto, a ver si va a pasar algo, a ver si no va a pasar, al final acabas evitando la situación, es ese momento en el que lo antes posible creo que se debería acudir a un especialista, porque si no es algo que se enquista y que llega a un punto en el que no lo puedes frenar y empiezas a evitar un montón de situaciones. Ahí es cuando ya hablamos de esa ansiedad desadaptativa, ¿no? Esa ansiedad que me intenta proteger, pero que realmente no la necesito. Pues Alex, me ha encantado charlar contigo este ratito. Sí, qué guay, a mí también. ¿Tienes alguna frase que te motive o que te inspire de alguna manera que puedas compartir con nosotras? Mira que yo no soy muy de frases, ¿eh? Pero hay una frase que me gusta, que va muy en relación con la ansiedad, ¿vale? Porque yo al final, yo siempre digo, bueno, yo todo lo que es la ansiedad controlo mucho, de otras cosas no controlo absolutamente nada, ¿no? Pero en relación a la ansiedad, creo que es importante entender que de alguna forma nuestra mente crea monstruos donde realmente solo hay sombras, ¿vale? Es una frase que a mí me gusta. Y al final lo que quiero decir con esto es que al final la ansiedad intenta protegernos, ¿vale? Pero intenta protegernos de un monstruo que no existe, que a lo mejor es una sombra que nosotros ya nos lo hemos imaginado como algo súper peligroso, ¿vale? Entonces creo que es una frase real que puede transmitir muy bien lo que es la ansiedad, ¿vale? Nuestra mente crea monstruos, a menudo crea monstruos en lugares o donde solo hay sombras. Entonces creo que es una forma de representar muy bien la ansiedad. Y qué poderosa es la mente y qué malas pasadas nos hace jugar con lo capaces que somos de racionalizar las cosas, luego se nos va un poco. Total, pero fíjate una cosa, y esto, mira, ahora que dices esto es súper importante. Cuando nosotros padecemos ansiedad, ¿vale? Realmente lo que se está haciendo es que se está activando una zona de nuestro cerebro que sería la zona más reptiliana, sería como la zona más antigua, la zona del instinto, la zona que hace muchísimos años atrás, cuando dormían en cuevas y dormían en el suelo y no sabían lo que iba a pasar, necesitaban que se activase para, oye, si había un depredador o había cualquier cosa que le pudiese hacer daño, pues despertarse lo antes posible y poder escapar. Y yo siempre digo que cuando se activa esta zona reptiliana, por mucho que tengamos esta gran capacidad de poder pensar las cosas desde la racionalidad, etcétera, cuando se activa esa zona, se desactiva todo lo demás. Es decir, tú ya puedes ser quien quieras, que en ese momento de ansiedad se desactiva tu parte racional. Entonces, por mucho que tú le digas a tu cabeza que ese monstruo no existe, sí que existe. Porque en ese momento te va a poder mucho más la parte instintiva de necesito sobrevivir que la parte
de tener esta capacidad de racionalizar, ¿vale? Entonces es importante, yo siempre digo a la gente que cuando padecen ansiedad, realmente quien está pensando no es directamente esa persona, es esa parte instintiva de la cual no tenemos control, ¿vale? O que es muy difícil de poder controlar. Entonces, esto yo para la gente creo que es importante porque dice, no me identifico, es que es verdad, es decir, no te identificas porque tú no estás siendo realmente esa persona, estás siendo esa parte más instintiva que lo que quieres protegerte. Pero cuando eso está activado, difícilmente vas a poder pensar desde la calma y desde la tranquilidad. O sea que yo creo que esto es un mensaje que la gente se puede llevar también. Muy interesante. Y te hago una pregunta acerca de esto. Es un poco científica, pero ¿crees que este cerebro, esta parte reptiliana, cada vez se nos va a disminuir de alguna manera? ¿O siempre la vamos a tener? Yo no sé si ahora, con toda la ansiedad que hay, se va a desarrollar aún más, no lo sé. Pero sí que es verdad que, a ver, Es verdad. eh, claro, es decir, también es un tema de cuánto llegamos a utilizarla, ¿no? Porque al fin y al cabo es algo evolutivo, ¿no? De decir, oye, si ahora la estáis utilizando mucho, en vez de hacerme pequeñita, me voy a hacer más grande. Entonces, claro, cada vez hay más niveles de ansiedad. Yo no sabría decirte exactamente si ahora esta zona se está haciendo más grande, pero sí que es verdad que, a ver, con todas las cosas que tenemos, con todas las cosas que conocemos, con toda la información que tenemos, lógicamente o de forma racional esto debería hacerse un poquito más pequeño, ¿no? Para no reaccionar de esta forma ante tantas situaciones. Pero vete tú a saber si con toda la ansiedad que hay ahora, esta zona en vez de hacerse más chiquitita se va a hacer más grande. O sea, claro. O creamos otro tipo de peligros. Exacto, exacto. Piensa que al final, sí, porque esto es lo importante, ¿no? Al final el tema de los peligros es algo muy cultural, es algo muy social. Fíjate que antes lo comentaba con alguien, hay un vídeo, no sé si lo habrás podido ver alguna vez, hay una tribu indígena, ¿no? Que de repente ve un avión y que le empiezan a tirar flechas. Entonces, fíjate que, claro, esa persona no conoce lo que es el avión. Entonces, claro, el no conocer, la desinformación, nos lleva a tener miedo, ¿vale? Entonces, claro, fíjate que esa persona, por ejemplo, esa gente, ¿cómo puedes tener miedo a un avión desde abajo? Pues esta gente al final, como no sabe lo que es eso, le tiene miedo e intenta atacarlo, como si tuvieran que defenderse. Ahí aparece la ansiedad, ¿vale? Pero tú si ves un avión desde abajo, a no ser que tengas una fobia enorme, ves un avión y al final dices, ah, mira, incluso lo ves bonito, ¿no? Dices, mira que Ujú. el rastro que está dejando, ¿no? Entonces el tema de los miedos es algo muy cultural, es algo que va muy en cuanto a los avances, lo que tú decías, ¿no? Al final, seguramente desarrollemos nuevas cosas y cada vez desarrollemos nuevos miedos a nuevas cosas, porque el miedo a los aviones, hasta que no existieron los aviones, no se tenía, ¿vale? Entonces, el hecho de avanzar también nos va a llevar a tener más miedo. Mira, fíjate, por ejemplo, ahora mucha gente tiene miedo a la inteligencia artificial, de, ostras, a ver hasta dónde va a llegar esta inteligencia artificial, a ver qué es lo que va a provocar. Claro, hace unos años atrás, que incluso te diría hace 5 años atrás, creo que ninguno de nosotros se imaginaba esto, la inteligencia artificial. Entonces, son miedos que van a ir apareciendo a medida que hay avances. También, claro, y a medida que vamos avanzando y vamos sabiendo más qué es eso de la ansiedad, es lo que tú has empezado a decir al principio, que sí que es cierto que por una parte tenemos un mundo que nos invita a tener más ansiedad y por otra como que somos más conscientes y ponemos más voz a la ansiedad. Sí, y también te digo, Bruna, que al final creo que el saber más, ¿vale? El saber más de las cosas, yo creo que es una cosa que te hace más libre, el conocer, ¿no? El querer preguntar, libertad, pero a la vez te puede generar aún más preguntas, te puede generar más miedos, te puede generar más inquietud, más nerviosismo, ¿no? Entonces, conocer más sobre la ansiedad, fíjate que el hecho de que, por eso te decía lo de la salud mental, ¿no? Porque se llega a hablar tanto de salud mental que creo que la gente también se siente muy condicionada en muchas ocasiones, ¿no? Es decir, a mí me pasa esto porque lo estás diciendo, lo está diciendo una psicóloga, un psicólogo, pero es que, claro, es que depende mucho del grado de intensidad de esa sintomatología. Tú puedes padecer ansiedad, pero puedes no tener una ansiedad disfuncional. Creo que el problema de las redes sociales muchas veces es cómo esto se expresa, ¿no? Cómo esto se explica y donde la gente se etiqueta constantemente. Para mí eso es un problema, porque hoy en día creo que también el hecho de darle mucho bombo a la salud mental, lo cual me parece, lo que digo, me parece súper importante, pero hasta ciertos límites, lleva a que haya una ansiedad generalizada también o un malestar generalizado de qué digo, cómo lo digo, a ver si no voy a hacerle daño a alguien, si no. Entonces, hemos de ir como un poco con pies de plomo. Y fíjate que estar todo el día pensando lo que digo, lo que voy a decir, es pensar de una forma ansiosa. Entonces acabamos aprendiendo a generar ansiedad de alguna forma. Entonces creo que hay cosas que están muy bien, pero creo que hay cosas que deberíamos aprender a regular. ¿Crees que la ansiedad está dentro de los principales problemas de hoy en día? Sí, 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 yo te diría que sí. Yo ahora mismo, es que hay tanta gente, mira, Bruna, cualquier sitio que voy, cuando me preguntan a qué me dedico, y yo qué sé, el otro día estaba en una fiesta, ay, ¿y qué? Y nos preguntaban, ¿no? Oye, ¿qué hacéis? ¿Y a qué os dedicáis? Yo dije, soy psicólogo, ay, ¿te especializas en algo? Sí, en ansiedad, ostras.
La gente parecía que empezaba a levantar el brazo en plan, ostras, pues a mí me pasa esto, a mí me pasa lo otro. Yo estoy de baja por ansiedad y dices, guau, es algo que está súper presente y creo que ostras, hay una labor muy importante de que la gente también entienda bien qué significa una ansiedad limitante, qué significa una ansiedad que no es limitante, en qué nos puede ayudar, porque creo que esto daría mucha tranquilidad también a la gente, porque claro, tanto escucharlo en redes sociales, para mí nos genera como un estado de alerta. Claro, que me está pasando esto. Entonces ya, claro, es que tengo ansiedad y lo comunicas y es que creo que tengo ansiedad y entonces ya empieza a ser protagonista en tu vida, ¿no? Entonces creo que aquí los límites, no sé cómo lo pueden hacer, ¿eh? Pero creo que deberían existir un poquito más de límites porque genera como una avalancha de gente que al final, pues bueno, se acaba condicionando mucho por lo que acaba escuchando. Y no digo que no lo padezcan, ¿eh? Pero creo que genera un gran malestar en muchas ocasiones. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Existe la ansiedad infantil? Quizá no estás especializado en eso, pero ¿existe? Sí, es decir, fíjate que hay muchos tipos de ansiedad, ¿no? Incluso hay esa ansiedad, lo que se conoce ansiedad por separación, ¿no? Que se ve mucho en los niños pequeños cuando, por ejemplo, los padres pues tienen que dejarlos en la guardería o tienen que dejarlos en el colegio y ese niño lo sufre muchísimo, ¿no? Hay un miedo, pero es lo que te digo, igual que los miedos van muy relacionados a la cultura, a la sociedad, a los avances, también van muy relacionados a la edad. Ese miedo que tiene el niño pequeño es de mis padres me están dejando aquí, que no conozco a nadie de los que están aquí a mi lado, y vete tú a saber si me vienen a buscar. Es decir, a lo mejor me dejan aquí y ya no los vuelvo a ver. Claro, no te lo van a verbalizar así directamente, pero el miedo que hay es, me están abandonando. Entonces ese niño tiene que aprender también a cómo gestionar eso y muchas veces pues se gestiona también por parte de la familia, ¿no? El trabajo que tienen que hacer, que muchas veces pues los padres sin querer intentan solucionar el problema, pero lo que te decía, intentan solucionar el problema de una forma errónea que acaba provocando que el problema siga permaneciendo durante más tiempo, ¿no? Pero la ansiedad infantil, por supuesto que existe y en muchísimos casos, ¿eh? Es decir, es en muchos casos. Y como no tienen esta capacidad de expresar, muchas veces no lo sabemos detectar. Wow, vamos, que la ansiedad está en todos lados. Nos acompaña. Mira, la ansiedad lo puede tener cualquier persona, es decir, la ansiedad lo puede tener incluso la persona que tiene de todo. La persona que lo tiene todo puede tener ansiedad perfectamente, porque es lo que te digo, la ansiedad no es algo racional y que digas, mira, si yo tengo esto, esto y esto, no puedo tener ansiedad. No, tú puedes tener ansiedad, tengas lo que Mm. tengas. Tú puedes ser la persona más forrada de este mundo que puedes seguir teniendo ansiedad, porque en ese punto en el que tú te encuentras, tienes tus problemas. Claro que tienes tus problemas, diferentes, pero tienes tus problemas. Entonces, eso te puede causar ansiedad. Te puede causar ansiedad el no tener, ¿vale? Te puede causar ansiedad con todo lo que ha pasado, por ejemplo, ahora de la Dana. ¿Cuánta gente puede tener ansiedad? Ya. Ya no es solo una ansiedad, es que hay un miedo real. Y este sí que es real, ¿eh? Claro, y esto, el problema de la Dana es que va a generar lo que se conoce como estrés postraumático. Es algo muy traumático lo que se ha vivido. Es algo que la gente ha tenido que, bueno, y sufrir muertes de personas que se encuentran cerca. Sufrir el perder tu hogar, el perder tu seguridad, el perder todo esto, al final puede causar mucho dolor a nivel psicológico y entonces generar lo que se conoce como el trauma y que si no se gestiona de forma adecuada, que es lo que va a pasar en muchas situaciones pobres, pues va a provocar que esta gente conviva con ansiedad. Entiendo que no debe ser lo mismo, por ejemplo, yo desde mi casa con mis comodidades, con salud, con familia, con un entorno que me acompañe, no debe ser lo mismo, pues una situación así, con un entorno positivo, con ansiedad, que una ansiedad en un entorno más negativo. Totalmente. Es decir, hay factores de riesgo, ¿no? Hay factores de riesgo, hay factores protectores, es decir, depende del tipo de estructura familiar, depende del tipo de comunicación a nivel familiar. Pero fíjate una cosa, ¿eh, Bruna? Yo puedo tener un entorno súper guay a nivel familiar, pero que de alguna forma, sin querer, pues mis padres puedan tener conductas, ¿no? De protección demasiado elevadas. ¿No? Entonces, ¿esto qué puede pasar? Que llega un día en el que cuando dejo de tener esa protección tan elevada, diga, ostras, ahora yo solo, ¿qué voy a hacer? Y que me aparezca la ansiedad ahí. Y he tenido un entorno brutal y una estructura brutal en mi familia. Y se hablaban las cosas, pero cada vez que tenía que hacer algo, ay, cuidado, no hagas esto, ay, cuidado, no hagas lo otro, ves con cuidado con esto, con lo otro, y que entonces esa persona pueda acabar también desarrollando ansiedad. Porque la ansiedad es algo que muchas veces cuando una persona padece ansiedad que viene a consulta, les preguntas y a nivel familiar son iguales. Entonces, ¿qué pasa? Que la ansiedad también es algo que se aprende. Aprendo a actuar de una forma determinada, aprendo a pensar de una forma determinada. Si mi madre o mi padre constantemente cuando soy pequeño me dicen que cuidado este peligro, cuidado el otro, son mis figuras de referencia. Yo voy a copiar. Y entonces voy a copiar y voy a empezar a pensar de la misma forma, pues voy a empezar a generar ansiedad sin querer. ¿Nos recomiendas algún libro? Sí, mira, y en relación a la ansiedad, a mí me gustaría recomendar un libro
que es de, a ver si lo pronuncio bien, es de Paul Václavic, se llama, que es El arte de amargarse la vida, se llama, ¿vale? Entonces, es un libro que es muy interesante, es un libro pequeñito, pero es muy interesante porque te expone la ansiedad de una forma diferente, ¿no? De alguna forma este libro lo que te dice es, vale, ¿tú quieres tener ansiedad? Haz esto, 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 esto y esto, ¿sabes? Entonces te dice, de alguna forma, en vez de decirte, oye, pues para intentar solucionarlo, haz esto, para intentar solucionarlo, haz esto otro. Pues entonces te dice, ¿quieres los ingredientes para tener ansiedad? Pues sigue este camino, que este camino es el perfecto, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante porque te lo explica también a través de historietas, ¿no? De historias que son realmente, para mí son muy guays. Como por ejemplo, yo qué sé, para que veas el tipo de historia, ¿no? Pero hay una historia que es el del, no recuerdo bien ahora cómo es, pero no sé si es el cuadro y el martillo, que se llama, ¿no? Que dice, vale, una persona tiene un cuadro y tiene un clavo para meterlo en la pared, pero le falta el martillo, ¿no? Entonces esa persona empieza a pensar, vale, yo no tengo martillo, ¿qué puedo hacer? Pues voy a pedírselo al vecino. Vale, pero a ver, ¿y si el vecino no me lo quiere dar? ¿Y si al vecino le pasa algo conmigo? Porque es que recuerdo que justamente hace unos días me miró mal o lo que sea. Entonces llega un punto en el que va a la puerta del vecino, le ha dado tantas vueltas que le pica al vecino, le abre la puerta y le dice, ¿sabes qué? Quédate el martillo que no lo quiero para nada. Entonces, te explica un poquito a través de historias, ¿no? El cómo funcionamos muchas veces nosotros, ¿no? El cómo le damos vueltas a las cosas y cómo llegamos a generar problemas en sitios que realmente el problema no hay. Un enfoque diferente totalmente, ¿no? Sí, entonces creo que es un libro que es muy guay, El arte de amargarse la vida. Muy bien, pues nos lo apuntamos. Y nada más, ha sido un súper placer tenerte. Para la gente que te esté escuchando, si quieren saber más de ti o de tu trabajo, ¿cómo pueden encontrarte? Pues mira, nos pueden encontrar por redes sociales, por ejemplo, que las redes sociales el del centro, por ejemplo, es en catalán, ¿no? Que es Centre, con E final, Didoni, Centre Didoni, como mi apellido. Pueden encontrarme también en el mío, que sería Didoni Alex. Y luego también, pues a nivel de página web, si quisieran mirar un poquito sobre nuestra página web, un poco cómo trabajamos y todo esto, pues sería www.centredidoni.com. Y ahí es donde nos podrían encontrar y ver todo lo que hacemos. La verdad que en redes sociales subimos bastante contenido, así que creo que puede ser para la gente interesante. Qué guay. Yo os encontré, de hecho, por ahí, por vuestro Instagram. Sí, es verdad, es verdad. Así que bueno, si alguna persona pues quiere saber más de ansiedad o consultarse o lo que sea, pues ya sabe dónde ir. Ha sido una súper charla, me ha encantado aprender más de ansiedad. Qué guay. Creo que es muy importante divulgar este tema. Y nada, Alex, muchísimas gracias. Oye, pues muchas gracias a ti, Bruna, me lo paso súper bien, la verdad. A mí todos estos temas, pues para mí es genial. Qué guay. Bueno, pues a las personas que nos estén oyendo, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Y nos vemos como cada viernes a las 6. Adiós. Muy bien, adiós, adiós.